Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis después de este intenso fin de semana que hemos vivido en la India? También con el Gran Premio que se ha celebrado en Aragón del World Superbike. Y en este vídeo, sobre todo, pues vamos a analizar lo que ha dado de sí ese fin de semana, que como bien sabéis, el Campeonato del Mundo de MotoGP se ha apretado más que en cualquier momento que llevamos de grandes premios celebrados en todo el año. Bagnaia sigue liderando, pero solo por 12 más un punto, siempre recordando a Ángel Nieto. Y ahí tiene a Martín muy pegadito. Y tenemos también a Bezzecchi, que se ha echado a tan solo 44 puntos encima de Pecco. Así que hay que estar bien atentos. 259 puntos por delante que tenemos en los 7 grandes premios restantes. 7 grandes premios en 9 semanas. Tenemos el primero Indonesia, Australia y Tailandia. Y luego el segundo, Malasia, Qatar y Valencia, que va a ser ya la tierra final, como de costumbre. Y si os parece, vamos hablando un poquito en orden cronológico y vamos desgranando todo lo que ha dado de sí este Gran Premio. Hay que decir que veníamos con esa duda de qué iba a pasar, la homologación del circuito, la seguridad y, en definitiva, yo sinceramente, esto bajo mi propia opinión, el circuito me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Todo cambia, evidentemente, al ver las motos rodar en pista, y un circuito que mucho más divertido también de lo que imaginaba en un primer momento. Sí que contaba con esa parte sobre todo ya a partir de la mitad del segundo sector, pasada la recta larga y una vez que los pilotos ya encargaban la curva 5, que era mucho más fluida, ese curvone de la 8 y la 9, con un cambio de rasante tanto a la entrada como a la salida de la curva, la misma también estando súper peraltada, muy chula. Y luego, por lo menos la primera parte, que es más stop and go, muchas aceleraciones y frenadas muy fuertes, también tenía cambios de rasante, la llegada a la tercera curva con ese desnivel en la pista y una curva ciega en subida. Así que en ese sentido, en cuanto al diseño del circuito, bastante positivo. Y luego hemos visto que en algunos puntos del circuito las escapatorias estaban un poco limitadas, como en esa primera curva. Luego también en la curva 10, que lo dijo, si no me equivoco, Martín a lo largo del fin de semana, no se habló tanto de ella, pero también estaba muy pegadita. Luego hubo una buena solución que me gustó, que era en la penúltima curva, en la 12 a derecha, las escapatorias también estaban muy limitadas y por lo tanto pusieron un piano interior para que los pilotos no pudieran aplicar la máxima potencia posible yéndose o abriéndose tanto la trazada, ¿no? Por lo tanto, obligaban a tener que reducir la trazada ideal para no pisar el verde también, y era una medida para no llegar con tanta velocidad a ese punto con esa escapatoria que decía más limitada. Y nada, vamos a empezar ya hablando con el hombre del fin de semana, que fue Bezzecchi. Martín, ahora veremos también, evidentemente, hizo un carrerón y ganó, bueno, imponiendo su ritmo en la sprint del sábado, pero ya Bezzecchi avisó en Q2 haciendo una pole que, bueno, iba a decir estratosférica, sí lo es por el fin de semana que ha hecho, pero claro, no teníamos referencias previas. Y también hay que decir que en la Q1 la mala suerte que tuvo Alex Márquez, porque a falta de un minuto él ya estaba clasificado, es verdad que venían pilotos mejorando sus tiempos, pero él tuvo un high side en la curva 5 y que el circuito también hay que decir que una de las partes negativas, más allá del propio calor, la humedad que hacía, era que todo lo que no fuera la trazada ideal estaba muy sucia. Entonces los pilotos tenían que estar muy atentos y a la mínima que se salían de esa trazada ideal no había ni esa goma acumulada y, como digo, esa suciedad. Alex Márquez en ese punto se ve que abriendo ahí gas, tiene eso, un high side, una volada, que no es de tantos metros, pero sí que es un golpe seco que cae en ese costado izquierdo y le provoca una doble fractura de costilla. Por lo tanto, el siguiente Gran Premio se lo pierde, veremos también cuándo puede volver. Y claro, esto es uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta. Digo que tenemos 7 grandes premios en los siguientes 9 fines de semana, por lo tanto, cualquier lesión, cualquier ausencia en un fin de semana de Gran Premio puede ser muy perjudicial, evidentemente, para los puntos que se puedan sumar en el campeonato, ¿no? Y bueno, hablando de la Q2, Bezzecchi hizo ese tiempo de 1.43.9,
Luego Martín y Bagnaia le acompañaron en esa primera línea. Luego también que podemos ver Luca Marini cuarto, que Luca Marini llegó la sprint y bueno, Bezzecchi después del fin de semana tan bueno que ha hecho no se acordará tanto, pero desde luego que presente lo tiene, ¿no? Lo que pasó en la curva 1 en la sprint. Y luego tenemos Tachán, la sorpresa del fin de semana, la sonda, un Joan Mir que clasificó quinto y Marc Márquez sexto. Así que, ¿cómo ha cambiado este fin de semana, no? También quería hablar de ello porque es que Honda y Yamaha también han traído la misma moto para el Gran Premio de la India. Nada ha cambiado, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo la evolución, nuevas piezas que hayan probado. Lo que ha pasado es que se han juntado una suma de variables en este circuito que les ha permitido, ¿no?, dar el salto para poder estar luchando por las posiciones delanteras. Uno, llega a un circuito sin referencia, por lo tanto, los pilotos con más habilidad, más talento y los equipos que se puedan adaptar y buscar un setting mucho más rápido van a poder sacar ventaja de ello. También para este circuito, junto con Austria y no sé si con Tailandia también, Michelin tiene una carcasa trasera más dura porque hay grandes aceleraciones, por lo tanto la banda de rodadura del neumático sufre más y esa huella del neumático en la parte media, como digo, pues al final está más expuesta. Entonces, en este sentido, lo que hace es limitar las prestaciones y por lo tanto los equipos ya no tienen tanto margen para sacar el máximo rendimiento y sobre todo de lo que acusa Honda, ¿no? De en esas aceleraciones, en salida de curva, con máxima inclinación. Y luego vemos que circuitos también, como la India, esa primera parte que comentaba antes, más stop and go, fuertes frenadas, y no tienen que hacer tanto el tiempo inclinado por paso por curva y sufriendo tanto en tracción. Y por lo tanto pueden salvar, forzando mucho adelante. Hemos visto los movimientos que ha tenido en frenada Marc Márquez yendo al límite con su moto, Joan Mir igual, había que ver las últimas vueltas, cómo llegaba ya, ¿no?, al límite bueno, el domingo luchando esa cuarta posición con Brad Binder. Entonces yo creo que eso, que se ha sumado una suma de variables, en definitiva, que han permitido que Honda y Yamaha, porque hay que clase, evidentemente, que Fabio hizo un carrerón el domingo y acaba tercero, que pudieran estar arriba. Luego, los problemas de Yamaha son diferentes. Ya veíamos durante todo el fin de semana que en el momento de la propia aceleración bruta, la falta de tracción que tienen también las Yamaha. Es que pelean unos metros una cantidad, pero con todas las motos, no solo con las Ducati, las veía en comparación con las Aprilia, con las KTM. Entonces ahí se ve muy en evidencia, ¿no?, cuáles son esas carencias de las motos japonesas. Después de este repaso que he comentado, pasamos a la sprint, el sábado. ¿Qué pasa en esa salida? Pues nada, como bien sabéis, Luca Marini contacta, golpea a Bezzecchi y hay que decir, Bezzecchi tenía una línea más exterior en esa primera curva que ya decíamos que, ojo, que había que estar muy atentos porque, claro, el cruce de línea, muy angulada, ahí puede haber embudo. ¿Y qué pasó? Marini, que tenía una línea más interior, se le cruza a Bezzecchi, pero no es la culpa de Marco, porque Marini, al forzar tanto la frenada y al apurarla tan tarde, al final lo que hace es contactar y golpear la parte trasera de la moto de Bezzecchi. Bezzecchi hace una salvada que ni él mismo sabrá cómo la pudo hacer, que se pudo mantener encima de la moto, pudo poner la moto recta antes de llegar a la grava y se reincorpora en última posición después de ese incidente en la primera curva. Luca Marini, evidentemente, el que peor parado sale, tiene una penalización de una long lap el próximo Gran Premio en el que compita. Ya aprendieron en su día de la sanción que le pusieron a Márquez en Portimao, que si era el siguiente Gran Premio, pero entonces, como no iba y estaba lesionado, no contó esa sanción, así que ya el panel de comisarios en ese sentido, junto con la FIM, pues han aprendido, ¿no? Y nada, lo que decía, Marini al final sufre una fractura de la clavícula izquierda, que justo al golpear se ve perfectamente en el asfalto ese golpe seco, por mucho que ya sabemos que llevan esos sistemas de airbag, pues bueno, tuvo esa fatalidad. También va a ser ausente en el siguiente Gran Premio y tenemos de ausencias en MotoGP que en ningún momento de la temporada, salvo
el momento inicial de la misma en Portimao, no hemos tenido a toda la parrilla o todos los pilotos que empezaban de forma oficial como pilotos fijos del campeonato, ¿no? Tenemos a Alegrín que tampoco sabemos cuándo va a llegar. Y bueno, hablando de esa primera curva, también vimos el incidente provocado por Bradel, que golpeó y que chafó también las oportunidades de Augusto Fernández y de Paul Espargaró, que si la vemos un poquito también más analizada, es verdad que Augusto, que iba delante de Bradel, hace una especie de abanico, pero tampoco es problema o culpa de Augusto, como decía antes. Bradel, al igual que Marini en la otra acción, tenía que haber previsto, porque no hacen tampoco ninguna locura Augusto, que ese movimiento podía pasar, tiró de frenos muy tarde y luego con Marini ya vimos, ¿no? Ese topi que hizo, esa bloqueada, ese tente acero que ya estaba a 2 palmos del asfalto. Entonces, bueno, dos situaciones que se dieron bastante, complicadas, ¿no? Por así decirlo. Y luego en la propia carrera, pues vimos a un Bezzecchi que, bueno, hay que decir que tras la primera vuelta pasa a 6.3 segundos del líder y a partir de ahí pues empieza una remontada brutal. Hay que decir que, claro, Martín toma la primera posición, se escapa, es capaz de imponer su ritmo y como vamos a ver a continuación, para analizar un poquito los ritmos de cada uno, que los tenía por aquí, a ver si los encuentro rápidamente, eso es, pues Martín hace toda la carrera en esos 45 bajos, un 44 alto, que hizo, por ejemplo, la segunda, la tercera vuelta y en la séptima, y luego ya en las últimas 2 vueltas sube a 45 medio, incluso 46 alto. La duda era de verdad cuánto se guardó Martín en el caso de que Bezzecchi hubiese podido estar delante peleando, pero claro, es que si nos vamos a los ritmos de Bezzecchi, su vuelta más rápida es 1.44.5 y se queda a 6 décimas de su tiempo de pole que había hecho en Q2. Entonces, una barbaridad. Todas las vueltas, salvo la tercera, las hacen 1.44 altos y medios. Una auténtica locura. Hay que decir además que Bezzecchi, que como decía, que después de la primera vuelta estaba a 6 segundos prácticamente, 6.10, acaba quinto, que acaba a 10 décimas de Binder, es que lo tenía, y hay que decir que acaba a 10.2 segundos de Martín, que fue el que ganó. Sumándole todos los adelantamientos que tenía que hacer, por lo tanto, Bezzecchi hemos visto que ha tenido algo especial. Él lo comentaba también, que sobre todo frenando, con una confianza, sin ningún movimiento, todo lo contrario que a Peco, que lo hemos visto durante el fin de semana, ese chattering, dateas, ese rebote de adelante, porque al final esos movimientos van en resonancia y esa complejidad, ¿no?, que ha tenido a lo largo del fin de semana Bandaya y que Bezzecchi parecía que, evidentemente, lleva la moto del año pasado, pero aquí lo que cuenta es el tema setting, cada piloto, cómo ha podido adaptarse mejor, ¿no?, y sacar las mejores prestaciones en el fin de semana y Bezzecchi en este sentido ha sido descomunal. Destacar que Bagnaia, pues bueno, hace segundo también al sprint, sabe aguantar muy bien y bueno, hacer, mejor dicho, lo que luego no hizo el domingo, que es decir, ¿vale? Acepto que voy a quedar en el podio, un magnífico resultado, pero claro, ya tenía la mosca detrás de la oreja diciendo, Martín, aunque sea poquitos puntos, ya me ha quitado 10 puntos, ¿no? También que decir, con lo que decía, de las condiciones de temperatura, de la humedad altísima que había este fin de semana, el campeonato decide acortar las vueltas de todas las carreras. La sprint se quita una vuelta, pasa de 12 a 11. A lo mejor esa vuelta le hubiese permitido a Bezzecchi alcanzar el podio en la sprint. Claro, es que estas cositas son muy importantes. Luego, en la carrera del domingo se recorta de 24 a 21 vueltas. Luego de Moto 2 pasa, también se quita una vuelta, al igual que Moto 10, ¿vale? Luego Moto 2 hablaremos un poquito más de ella, un poquito más tranquilo. Lo que quería decir, sobre todo para terminar la sprint, Marc que hace un podio magnífico, estuvo intentando pelear ahí con Pecco y luego, sobre todo, en las últimas vueltas, defendiendo la posición con Binder, que ya lo vio, que cuando al final se ve con opciones, dice, aquí toca arriesgar, un podio este fin de semana, no, a lo largo de toda la temporada, de luego que no
es algo fácil y más en la situación que tiene con Honda y que ya sabemos de sobra. Y luego Joan Mir, pues se cayó en las primeras vueltas yendo quinto, que luego dejó una imagen un poquito eh, llamativa, por así decirlo, porque cuando se cae hace lo que nunca un piloto debe hacer, ¿no? Coger, intentar levantar la moto por la zona trasera del tubo de escape y por lo tanto se mete una quemada en la mano que hasta se tiene que quitar un poco el guante porque le tuvo que doler. Pero bueno, con Joan Mir yo la verdad que estaba confiado para el domingo a cara de que podía conseguir un buen resultado, ¿no? Porque tenía ritmo, pudo clasificar directamente a Q2, como ya he dicho antes, el viernes, y entonces, al final, como decimos siempre, cuando clasificas bien, tus opciones de hacer una buena carrera aumentan muchísimo, sobre todo con... es una lógica porque es lo que he dicho, ¿no? Pero sobre todo en lo que es determinante la salida hoy en día en MotoGP. Y si queréis, pues vamos ya al domingo. Lo que preveíamos, ese ritmazo de Bezzecchi el sábado, pues lo convirtió en una realidad incuestionable el domingo, ganando, imponiéndose con 8 segundos, 6, bueno, casi 9 segundos, sobre el segundo clasificado, que fue Jorge Martín. Y aquí, en los 3 pilotos que se estaban jugando el campeonato, hubo una diferencia de opciones de neumáticos. Tanto Bezzecchi como Bagnaia escogieron el neumático medio trasero y Martín se la jugó y cogió el blando. Es más, él mismo luego vio y dijo que en las primeras vueltas vio como en el centro de la curva levantando la moto y haciéndola girar. Decía, guau, Martín, Bezzecchi y Bagnaia hacían algo que yo no podía porque ese neumático blando me equivoqué. Al final, con toda la humedad, temperatura en pista, iba a sufrir y a la medida que fueran pasando las vueltas, el medio iba a transmitir mejores sensaciones. Y luego el que se la jugó, no se la jugó en verdad, porque si él estaba más cómodo con ese neumático, el que escogió una opción diferente fue Pecco. Un neumático delantero duro, porque le hemos visto a lo largo de todo el fin de semana esos rebotes, esas frenadas y esas cruzadas, ese chattering, que no es lo más normal de Pecco. Pecco tiene una habilidad ahora mismo brutal con la Ducati de hace ya las últimas 2 temporadas, que es la frenada. En la frenada él saca muy bien el tiempo. Pero esos movimientos tan salvajes no lo habíamos visto. Es verdad que el último fin de semana en Misano lo vimos más de la cuenta, esos rebotes, esos movimientos tan exagerados que no es lo normal, como digo. Y el propio Dani, que aquí quiero hacer un inciso, porque Dani comentando en DAZN es para que los demás se callen y es, bueno, me encanta. Él tiene una capacidad de transmitir todas las cosas, cómo lo ve en directo, cómo te explica técnicamente cosas para que los demás la entiendan, ¿no? Y está, vamos, pendiente de todo. Y él decía que le llamó mucho la atención, porque claro, que encima una plataforma, una cadena, da igual, tenga la oportunidad de traerse a un piloto que te comente también técnicamente, y es que el fin de semana pasado acaba cuarto en las 2 carreras, y a rueda de Bandaya, entonces te quiero decir, la información, ¿no? Que te va a trasladar va a ser espectacular. Y él decía que veía ese chattering de Pecco que le llamaba mucho la atención, porque decía, cómo con ese rebote era capaz de parar la moto mejor de lo que él se esperaba, porque lo veía en complicaciones, pero luego en los últimos metros era capaz de frenar bien la Ducati. Pero claro, más allá de ese comentario, claro, este fin de semana lo hemos visto todavía más exagerado. ¿Qué buscaba Pecco en cuestión? Que ya me voy yendo, con ese neumático delantero duro, pues forzar mucho en la frenada, porque tenía esas complicaciones, pero aún así era su forma de poder parar mejor la moto y meterle mucha temperatura a ese neumático delantero duro, que era sobre todo a vista de una carrera larga y que al final ese neumático tuviera un mejor rendimiento que el neumático medio, porque él decía que no tenía sensaciones con ese medio delantero. Hay que decir condiciones de pista, porque claro, 33 grados, temperatura ambiente, podéis decir es calor, pero bueno, a lo mejor no es tanto, algunos estáis pensando, pero claro, súmale un 65% de humedad. Las temperaturas tan bestiales que se alcanzan encima de la moto, bueno, pues entonces, claro.
Y aquí voy a ir al asunto Martín, al asunto de cómo acabó la carrera, ¿vale? Antes de nada. Él mismo lo comentó que tuvo un problema de deshidratación y a mí lo que más me llamó la atención es que él no llevaba el Camelback, que es bueno, el agua que llevan aquí detrás en la chepa del mono, ¿no? Y claro, es verdad que los pilotos dicen, y lo más lógico, el agua se convierte en un potaje. Pero, coño, yo imagino que sería mucho mejor que bebas un potaje a que al final acabes como, bueno, lo que le pasó a Martín. También, antes de salir a la carrera, él solo tenía una toalla y otros pilotos como de KTM, como del resto de la parrilla, que me fijé, que llevaban estos chalecos refrigerantes que son con hielo para bajar la temperatura del cuerpo. Entonces, yo no me creo que Martín esté mal físicamente, porque se le ve hecho un toro. Yo lo que sí he visto en ciertas carreras, que él ha llegado mucho más eufórico de los demás por las diferentes situaciones que se hayan dado en la propia carrera, como le pasó, por ejemplo, en Austria después de esa salida, que la lió, que tira tantos pilotos, que luego también golpeó en ese lance a Luca Marini. Y yo creo que esa explosividad y efusividad que tenga Jorge Martín, a lo mejor sí que deba medirla para que no le cause tanto estrés físicamente, pero yo no creo que a nivel de cardio ni de físico tenga un problema. La verdad que todo lo contrario, porque no es que haya sido que ha terminado tan exhausto en todos los grandes premios, ¿no? El caso que tuvo ese problema de hidratación y vamos a remontarnos un poquito antes. Primero, tuvimos esa acción donde Van Naya estaba delante de Martín en las primeras vueltas. Martín estaba intentando pues, buscar un sitio para adelantarlo y vimos que, claro, sí que le hizo un adelantamiento en la frenada de la 4 después de esa larga recta de más de 1 kilómetro. Pero claro, para mí fue que Dani también lo explicó a la perfección en directo en Dazón, un adelantamiento para no llevárselo puesto. Hoy en día sabemos, y ya hicimos un vídeo sobre ello, también lo podéis ver, ese vídeo sobre la aerodinámica, en el cual esas succiones que se producen por ir a rebufo de un piloto, sobre todo cuando van a máxima velocidad punta, que en esa frenada de la curva 4 se alcanza los 150 de media, pues lo que provoca es esa succión cuando vas detrás del piloto, no tiene esa resistencia al aire porque vas detrás del agujero aerodinámico del piloto que te precede y por lo tanto en los primeros 150 kilómetros que estás bajando de velocidad, lo que está pasando ahí de 150 kilómetros por hora, digo, de velocidad, en esos 150, primero que me estoy repitiendo aquí como un loro, lo que quiero decir que cuesta muchísimo más parar la moto y por lo tanto a los metros finales no puedes pararla, ¿no? Y entonces se metió al interior para no llevárselo puesto. Entonces, en definitiva, fue un adelantamiento muy al límite donde obligó en el vértice de la 4 a que Van Naya levantase la moto, pero claro, en qué punto al final nosotros tenemos que distinguir cuándo se puede adelantar y cuándo no, con la dificultad que tiene hoy en día. Para mí sancionable no es para nada, pero claro, son situaciones que se producen sobre todo por la cuestión técnica que tenemos hoy en día en MotoGP, que eso, que da lugar a situaciones muy al límite. Luego Bagnaia, a medida que iban pasando las vueltas, tenía un ritmo muy similar con el de Martín, que hablando de ritmos, es que Bezzecchi el domingo hizo todas las vueltas en 1.44, una auténtica brutalidad. Cuando los demás estaban en 1.45, medios altos, y luego ya en la última vuelta, arribando incluso en 1.46, él estaba en otro mundo. Como habéis visto esa distancia final del segundo clasificado de Martín con Bezzecchi de más de 8 segundos y medio. Luego, a medida que iban pasando las vueltas, también, antes de nada, para no adelantarme tanto, Márquez, cuando decimos ese adelantamiento que hace al límite para no comerse a Bagnaia por efecto de succión, al final hace que los dos se vayan largo en esa curva 4, Márquez se echa encima y va detrás, y luego a la siguiente vuelta, intentando forzar muchísimo delante en la frenada de la 1, punto además de este fin de semana que hemos visto que todos los pilotos iban largos, muy difícil grabar la referencia, pues bueno, él la perdió, sutilmente intentó en ningún momento soltarla con el embrague cogido y nada, tardó 8 segundos, que se dio el cálculo, en levantar la moto y en volver a la marcha y bueno, es que remontó hasta la 9ª posición y aquí tenemos la distancia final, acabó
a 19 segundos de cabeza, con esa caída, con esa remontada y esos adelantamientos que tuvo que estar haciendo, y luego se vio que tenía ritmo que el propio Fabio sí que demostró para conseguir el podio el domingo. Entonces, Márquez podía haber estado en esa lucha por el podio, pero evidentemente en ese punto, en ese momento le pudieron las ganas de decir, me quiero quedar con las Ducati, y ya forzó más de la cuenta porque habíamos eso movimiento, se le iba retorciendo la moto delante y tenía que forzar, ¿no? Muchísimo en frenada. Luego, a medida que pasaron también las vueltas, Bagnaia le devuelve el adelantamiento a Martín en ese curvone de la 8 y la 9, obliga a Martín a levantar un poco para que no se cruce la línea, pero ¡buah! Qué adelantamiento, es espectacular también la que hace Bagnaia, súper bonita. Y luego hubo un momento que empezó a intentar abrir Bagnaia y vino su caída. En directo no se vio, enfocaron a él, ¿no? En la grava, levantándose, lamentándose. Bueno, en el box de Ducati, las cargas de Gigi, de Tardocci, de Chavati, eran un auténtico poema. Y sobre todo, analizando un poquito la caída, lo que vemos es que él no entra más largo. Él va por la línea buena en esa entrada hacia la curva 4. Lo que llega es con más velocidad, tira más tarde de freno, por lo tanto fuerza más ese neumático delantero. Él dijo que, claro, como tenía que meterle esa temperatura, pero al final es un fallo que tiene que asumir y que tiene que corregir. Porque, claro, la casualidad es que fuerza adelante, la pierde por lo que digo, de forzar la frenada y bloquea, y pierde esa agarre y tal. Pero claro, ¿cuándo viene? Cuando Martín está presionándote lleno de tías tuyas, sabe que el que quede por delante o no, pues van a ser unos puntos importantes de diferencia para esa lucha por el campeonato. Y estas son las cosas de Bagnaia. Bagnaia es un pilotazo. Y esto de verdad que no se puede poner en duda porque lo está demostrando. Y ya está bien de desprestigiar lo que hace Pecco, porque lleva una Ducati, sí, los demás llevan una Ducati también, y ahí está. Pero es que Pecco cada fin de semana tiene la velocidad y tiene el nivel para estar ahí. El problema, que es lo que me deja la mosca siempre detrás de la oreja, que son errores puntuales, que cuando él siente que hay un piloto que no debe estar ahí, que él debe estar delante, que en definitiva no lee bien la carrera y no sabe gestionarla y tranquilizarse y aceptar a lo mejor la situación que toque, pues comete esos fallos que no me gustan, porque al final son 6-0 que lleva a lo largo de la temporada, 5 de ellos han sido por su propia culpa. Tenemos el de Montmeló, que hablamos de que pudo ser ese problema de electrónica, o que llevara un mapa de control de tracción mucho menos intrusivo y que estuviera mucho en el puño de gas, y que con ese neumático medio, lo que quiero decir, si hubiese sido un problema de Michelin o hubiese sido un problema de la propia moto, tanto Ducati como el proveedor del neumático sale y lo dice. Entonces fue un error de pilotaje, de forzar tanto en ese punto, que con la suma de variables de un mapa de control de tracción menos intrusivo, con la elección del neumático medio en ese punto y en ese cambio de dirección hacia el curvone de la TES de Montmeló, pues que provocó ese high side. Entonces, otro fallo también. Por lo tanto, tenemos 5 que han sido suyos propios, por apretar en ciertos momentos y pequeños detalles, que son caídas que son muy al límite, pero claro, si los demás no tienen esas caídas y siempre el pateo con pego se repite de la misma forma, pues es un problema. El mundial está muy apretado, muy abierto. Martín, por ejemplo, lleva ya las mismas victorias en las sprint que Pecco, que son 4. Luego, el domingo sí que es donde está la diferencia. Pecco lleva 5, Martín lleva 2. Pero claro, la suma de podios que ha hecho Pecco y Martín también está muy igualada, y sobre todo, pues ahí está la diferencia. Cuando Pecco se ha caído, los demás han aguantado, y en muchas de las caídas de Pecco, Martín ha conseguido terminar en el podio, ¿no? Y luego parece que evidentemente cómo ganó, pues le recortó esa cantidad de puntos este fin de semana. Luego Martín, el otro problema que vimos, ese de la cremallera, ¿no? Ya lo tuvimos en ese famoso 2021 en Montmeló, cuando Fabio se le abrió el mono, tuvo que lanzar las pectorinas porque le estaba molestando, lo sancionaron al final, pero lo sancionaron al final de carrera, no durante la misma. Y claro, la sanción era para proteger la seguridad del piloto. Pero claro, lo que hacen es sancionarlo justo cuando termina. No me pareció lógico en ese momento, ¿no? Entonces con Martín estábamos muy atentos, y ya el propio Dani también lo estaba diciendo en la retransmisión en directo. Por lo que tengo entendido,
no es que Martín, sí que lo hizo muy bien, evidentemente estuvo muy atento, pero le llegó un aviso al dashboard diciéndole que tenía que subirse la cremallera. No sé cómo viene el mensaje como tal especificado. Y claro, Martín, si no me equivoco, fue a la salida de la curva 11. Bueno, tuvo una habilidad, porque claro, en ese momento quieres perder el menos tiempo posible, justo con el guante, y llega a la cremallera y te la subes, ¿no? Entonces, en ese momento lo salvó. Fabio se echó encima, claro, porque Peco ya se había caído y Fabio está en posición de podio, y claro, ahí hubo un momento de tensión de decir, bueno, ¿será capaz ahora de mantener otra vez bajar pulsaciones después de eso? Pero sí, empezó a aumentar también la distancia con Fabio. Y lo que vimos de Martín, que él mismo lo dijo, que bueno, que con el calor que tendía antes de salir a carrera, pues que a lo mejor se le olvidó y no subió la cremallera hasta arriba. Porque un problema del mono no puede ser, la cremallera no se abre sola. Además, con lo que estaba diciendo que pasó de Fabio Quartararo en Montmeló, que se le abrió el mono, que se le abrió porque no lo tenía bien abrochado. Pues bueno, al Pinestar, a raíz de que pasó eso, el velcro que tienen aquí arriba lo aumentó todavía más de tamaño para que, vamos, eso no se bajara en la vida. Pero claro, si tú no llegas con la cremallera a que pase por debajo del propio velcro, pues entonces está para nada, ¿no? Entonces Martín la salva ahí, la verdad que espectacular. Y luego, a causa de esa deshidratación que estaba sufriendo Martín, como decía, que llegó totalmente exhausto al final y al corralito cerrado y tal, pues bueno, comete ese fallo en la curva acuática, que yo pensaba en un primer momento que había sido un fallo de que llevaba con la goma más justa, de referencia de frenada en esa última vuelta, pero no. Estaba totalmente, claro, exhausto, ¿no? Entonces, ahí Fabio en la 5 le hace un exterior brutal, pero luego el adelantamiento que le hizo Martín en esa entrada al Curbone, con ese cambio de rasante además que decía, yo me quedé loco, no le entendí, porque cómo pudo sacar la fuerza necesaria que no tenía en ese momento Martín, porque estaba como decía, ¿no? Y en qué punto la adelanta. Yo entiendo que si hubiera sido Fabio, si ustedes estuvieran en su lugar en ese momento, te cabrees, ¿no? El adelantamiento de Martín porque dices, joder, ¿en qué sitio me ha intentado adelantar, ¿no? Pero claro, el propio Fabio luego lo reconoció. En la última vuelta se puede comprender, son adelantamientos al límite y sobre todo es que ese adelantamiento vino por esa reacción y esa aceleración de las 5, donde el grip que tenía Martín y luego para lanzarla hacia el curbone no tiene nada que ver con el que Fabio. Evidentemente Fabio se ve obligado a tener que cortar para no golpear con Martín y no obligarle a que los dos tuvieran como mínimo un toque bastante importante que hubiese acabado en caída. Pero bueno, yo no lo veo sancionable tampoco. Son acciones que se dan al límite y más hoy en día con lo que decimos que es lo difícil que es adelantar. Hay otros momentos que si me dices que esto lo haces en una cuarta vuelta, pues a lo mejor no lo veo tan, tan limpio, ¿no? Y bueno, en definitiva, yo creo que también hemos hablado ya de casi de todo lo más importante de MotoGP. También hay que decir que, bueno, que Mir acaba en una meritoria, más que meritoria, quinta plaza. Él se quejó sobre todo de que en la segunda parte de carrera tuvo unas vibraciones en el neumático trasero que no le permitió poder llegar mejor a las últimas vueltas, porque él decía que, es verdad, hasta la mitad de la carrera estuvo detrás de Fabio y decía que estaba cómodo y estaba gestionando, incluso se veía con alguna opción de luchar por el podio en las últimas vueltas. Bueno, sabemos que lo easy nunca se sabe, pero la verdad que el salto que ha dado Yamaha y Honda este fin de semana, lo que digo antes, más al inicio del vídeo, que no es, la moto sigue siendo la misma. Mick sí quería entender que Honda le ha dado o le ha dejado montar ciertas cosas que sí que probaron en el test de Misano y que por problemas de logística y de tiempo no han podido llevarle todas las cosas que Mick quería seguir probando. Acordarse también, como dijimos por ejemplo en Twitter, todo lo que sea parte ciclo sí que lo puedes seguir montando a temporada. Configuración aerodinámica nueva no, porque ya han gastado la única balas que tenía en la temporada y luego motor evidentemente tampoco, ni tampoco probaron un nuevo motor en el test de Misano. Así que yo creo que de MotoGP
pues podemos dejarlo por aquí. No sé si alguna cosa más, así que si queréis, estad muy atentos a los siguientes vídeos. Hoy, como habéis visto, estoy solo, mi compañero Manolo no ha podido estar, pero bueno, sí que lo estará para el siguiente análisis que hagamos del circuito de Motegi, siguiente Gran Premio de Japón, que este mismo fin de semana, así que nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.